Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a realizar esta hermosa blusa sisada, iniciando desde el centro con un cuadro. Vamos a iniciarla y les voy a ir mostrando cómo realizarla. Los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión van a ser unas tijeras, una cinta métrica, una aguja para guardar las hebras, unos separadores. El gancho que voy a utilizar es el número 0 porque voy a trabajar con hilos cristal que aproximadamente tienen 2 milímetros de ancho. Bien, el hilo que vamos a utilizar es este hilo matizado. Tiene muchos colores en tonos pastel, es el con el que vamos a trabajar, y en este vamos a utilizar solamente 160 gramos. Posteriormente, para las orillas y la parte de abajo vamos a utilizar este color lila para los pequeños detalles de las orillas. Para dar inicio con este tutorial vamos a iniciar desde el centro de nuestra blusa. En este caso vamos a utilizar un cuadro, solo y simplemente que al principio las dos primeras vueltas pues son en forma circular. Posteriormente estaremos trabajando ya con un cuadrado con el que vamos a estar trabajando, y al final vamos a realizar estas partecitas con unas cuantas vueltas más aquí y en la parte de arriba. Para iniciar vamos a empezar con nuestro nudo corredizo. Recuerden, vamos a empezar con un nudito de esta manera. Ya que lo tenemos, iniciamos con 5 cadenetas. Empezamos 3, 4, 5 cadenetas. Posteriormente vamos a unir los dos extremos y ahora sí levantamos con 4 cadenetas. A partir de ahora vamos a realizar 12 varetas dentro de este círculo. Una vareta, una cadeneta. Así vamos a ir avanzando las 12 varetas. Una vareta, una cadeneta dentro de este círculo. Bien, ahora que ya tenemos las 12 varetas, realizamos una cadeneta y ahora sí unimos aquí en la tercera cadeneta. Vamos a unir los dos extremos y nos va a quedar de esta manera. A partir de ahorita vamos a hacer un punto deslizado para quedarnos aquí en este primer espacio donde vamos a subir con 3 cadenetas, y dentro de ese mismo espacio vamos a realizar 2 varetas más para tener así grupos de 3 varetas. Recuerden que este grupo de cadenetas también cuenta como una vareta. Entonces, a partir de ahora 2 cadenetas, y en el siguiente espacio dentro vamos a realizar un grupo de 3 varetas. 2 cadenetas y nuevamente el grupo de 3 varetas. Así vamos a ir realizando esta segunda vuelta en toda esta parte. Bien, aquí ya llegamos al final de esta segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos extremos con un punto deslizado aquí. Ahora bien, vamos a realizar 2 puntos deslizados más para colocarnos aquí en este espacio donde vamos a subir con 3 cadenetas. Aquí mismo, en este mismo espacio, vamos a hacer un grupo de 3 varetas seguido de 2 cadenetas y 3 varetas más dentro de ese mismo espacio. Prácticamente vamos ya a realizar las esquinas de nuestro cuadro. Bien, a partir de aquí 2 cadenetas y nuevamente un grupo de 3 varetas. Nuevamente 2 cadenetas y un grupo de 3 varetas.
Ya tenemos esta parte, ahora hacemos 2 cadenetas y aquí en este siguiente espacio vamos a realizar una esquina. Esa esquina significa que vamos a hacer 3 varetas seguido de 2 cadenetas y 3 varetas más. Con esto ya tenemos prácticamente lo que son las esquinitas. Así vamos a ir realizando esta vuelta. Son una esquina, 2 grupos de 3 varetas y otra vez la esquinita. Entonces así vamos a seguir en esta vuelta. Vamos a ir repitiendo lo mismo hasta formar prácticamente ya nuestro cuadro. Así ya tenemos prácticamente 3 esquinas. La primera, la segunda, la tercera. Aquí tenemos que hacer otra esquinita antes de unir. Aquí ya hemos finalizado esta tercera vuelta. Lo único que vamos a hacer es unir aquí un punto deslizado y ahora sí ya tenemos nuestras 4 esquinas. Ahora para colocarnos aquí en esta esquinita vamos a hacer 2 puntos deslizados más hasta colocarnos en este espacio. Ahora sí vamos a subir con 3 cadenetas y vamos a ir repitiendo esta misma puntada. Es decir, en las esquinas realizamos 3 varetas, 2 cadenetas y 3 varetas más. Bien, a partir de aquí realizamos 2 cadenetas y un grupo de 3 varetas en cada espacio. Recuerden que vamos a trabajar así de manera cuadriculada, es decir, vamos a ir dando las vueltas pero en forma de cuadro. Así vamos a ir trabajando. Es esta misma puntada que vamos a seguir. Grupos de 3 varetas, 2 cadenetas. Y en las esquinas, pues recuerden que ahí vamos a hacer los grupos de 2 grupos de 3. Aquí en la esquina, llegamos a la esquina, les digo, vamos a hacer un grupo de 3 seguido de 2 cadenetas y nuevamente 3 varetas ahí, en ese mismo espacio. Nuevamente 2 cadenetas y en el espacio que sigue realizamos el grupo de 3. Esta es la puntada que vamos a seguir trabajando. Recuerden, en las esquinas los grupos, ahí realizamos de 2 grupos de 3 seguido de 2 cadenetas y en toda la orilla, en todo lo demás, hacemos grupos de 3, 2 cadenetas, grupo de 3 y 2 cadenetas. Bien, aquí ya llegamos al final de esta vuelta. Lo que vamos a hacer, unimos aquí en este extremo con un punto deslizado y nuevamente nos vamos a la orillita, aquí a la esquinita, y realizamos 2 puntos deslizados más. Ya nos colocamos aquí en este espacio, recuerden, subo con 3 cadenetas y realizamos dentro de este espacio los grupos de 3 varetas, 2 cadenetas, 3 varetas más. Esta es la misma puntada que vamos a seguir trabajando en toda nuestra blusa. Nuevamente 2 cadenetas y en el siguiente espacio, como ya son los lados de nuestro cuadro, pues aquí solamente vamos a hacer 3 grupos de vareta seguido de 2 cadenetas. Nuevamente 2 cadenetas, 3 varetas. Esa puntada es la que vamos a seguir realizando hasta obtener el largo o ahora sí que la medida que nosotros necesitemos para realizar nuestra blusa. Así vamos a seguir trabajando
realizando la misma puntada, vamos a ir avanzando. Recuerden, en las esquinas los grupos pues son de a doble, los grupos de 3, y en la parte de los costados, de los lados, solamente hacemos los grupos de 3 y 2 cadenitas, grupo de 3 y 2 cadenitas. Así vamos a ir avanzando hasta obtener el tamaño que nosotros deseemos para nuestra blusa. Ya cuando tengamos nosotros ese tamaño, pues ya empezaremos a hacer ahora sí que a trabajar todo lo demás. Bien, aquí ya he avanzado lo suficiente, es mi cuadro, para que ustedes puedan ya visualizar el tamaño del cuadro que voy a necesitar. Recuerden que mi blusa es una talla grande, entonces aquí ya realicé aproximadamente de aquí de lo que fue el centro de nuestro círculo, y ya todo el cuadrado lo fui haciendo. Aproximadamente fueron 23 vueltas. Entonces aquí lo único que voy a hacer, aquí lo voy a dejar hasta ahí, y ahorita vamos a trabajar la parte de los costados. Bien, para que me puedan entender con lo que vamos a hacer en esta blusa, ya hicimos un cuadro, y del centro hasta lo que es estas partes le di 23 vueltas. Bien, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a realizar la parte del cuello. Esta parte del cuello la vamos a iniciar de esta manera. Vamos a trabajarla aquí, de este ladito vamos a ir trabajando. Hacemos aquí las disminuciones, 2 disminuciones, y después nos vamos a ir de manera recta hacia arriba. Posteriormente haremos la otra parte también para que nos quede de esta forma. Ahora, en relación a esto, todavía aquí la medida que tiene hasta ahorita tiene 50 centímetros, y considero que le falta todavía. Entonces, o sea, le falta todavía, sobre todo si la persona tiene mucho busto, pues todavía tenemos que dejarle aquí parte de la sisa. Entonces, después de realizar esto, vamos a dejar aquí un espacio considerable. Yo les voy a ir comentando cuánto le dejé para mi blusa, y vamos a trabajar aquí en este pedacito de la sisa. Igual haremos 2 disminuciones y luego seguiremos trabajando. Pero al trabajar esto lo vamos a hacer de esta manera, aquí. De esta forma lo vamos a ir trabajando. Vamos a ir avanzando de esta manera, para que vayamos dejando ya el tamaño que nosotros necesitemos para nuestra blusa. Bien, entonces vamos a trabajar ahorita con el cuello. Bien, hasta aquí ya hemos cortado la hebra, ya aquí terminé todo lo que es el cuadro. Entonces aquí vamos a unir nuestro hilo y vamos a empezar a trabajar de esta manera hacia arriba. Bien, para ello voy a contar 16 espacios, que son los que voy a utilizar para lo que es mi cuello. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces aquí voy a poner mi marcador y hasta aquí vamos a llegar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, colocamos la hebra, hacemos un nudito, colocamos, ya lo tenemos aquí en la esquinita, y vamos a empezar de esta manera. Vamos a hacer 6 cadenetas, 3, 4, 5, 6, y aquí vamos a realizar nuestro grupo de 3 varitas. Vamos a ir realizando la misma puntada, nuevamente 2 cadenetas, 3 varitas. Así que aquí ahorita vamos a llegar aquí a lo que va a ser la parte del cuello para hacer las disminuciones. Bien, entonces ya hemos avanzado. Ahorita vamos a hacer las primeras disminuciones aquí. Aquí seguiría trabajar lo que es en este espacio, pero como no lo vamos a hacer porque pues vamos a hacer la disminución. Entonces lo que vamos a realizar es
hacer una vareta inconclusa, una aquí en este espacio, unimos las dos y ya tenemos la primera disminución. Nuevamente subimos con 3 cadenetas, giramos la labor y aquí vamos a realizar lo mismo porque estamos haciendo disminuciones. Son las únicas 2 disminuciones que vamos a hacer. Aquí en este espacio hacemos otra vareta y unimos las dos. Ahora sí realizamos 2 cadenetas y nos vamos al espacio que sigue. Entonces esta parte la vamos a hacer de la misma manera como hemos venido trabajando nuestra puntada, es decir, 2 cadenetas y grupos de 3 varetas. Esas fueron las únicas 2 disminuciones que vamos a realizar en el cuello. A partir de ahorita que empecemos a trabajar aquí, nos vamos a ir ya de forma recta para arriba. Entonces seguimos trabajando con 2 cadenetas y 3 varitas. Aquí llegué a esta esquinita, ya realicé igual mi grupo de 3 varetas. Lo único que voy a hacer aquí es subir con 5 cadenetas, giro mi labor y aquí en este espacio vamos a introducir la aguja y vamos a realizar nuestro grupo de 3 varetas. Nuevamente 2 cadenetas, 3 varetas. Ahorita que lleguemos aquí les voy a mostrar cómo le vamos a ir realizando para hacerlo ya de manera recta hacia arriba. Aquí ya llegamos a la parte del cuello donde después de que hicimos 2 disminuciones, ahora sí aquí vamos a realizar en este espacio 2 varetas y la otra la vamos a hacer aquí en medio de estas 2 que hicimos anteriormente. Entonces ya a partir de ahorita vamos a subir, vamos a trabajar de manera normal hacia arriba ya sin hacer ninguna disminución más. Entonces subimos con 5 cadenetas, giramos la labor y seguimos nuevamente con nuestra puntada que vamos realizando, que es la de 3 varetas y 2 cadenetas. Bien, aquí les muestro cómo hemos avanzado. Después de haber hecho las dos disminuciones del cuello, hemos avanzado. Y aquí van a ser 10 vueltas hacia arriba. Solo simplemente que aquí ya llevamos 8 vueltas. Y en la novena y en la décima vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí va a ser la parte del hombro y esta es la del cuello. Entonces aquí lo que vamos a hacer, solamente vamos a subir con 4 cadenetas y aquí en los espacios ya no vamos a hacer varetas completas, sino varetas de 2 sacadas o varetas medias de 2 sacadas nada más. Esto es con la finalidad de que recuerden que en el hombro no nos quede, para que no nos quede muy paradito aquí en el hombro, no, le dé ahora sí que orme muy bonito la parte del hombro. Entonces aquí vamos a ir realizando lo mismo, solamente que el cambio es en las varetas. Las varetas van a ser de 2 sacadas. Ahora sí, ya estas últimas 3 las vamos a hacer, vamos a realizar las varetas completas, es decir, las varetas de 3 sacadas, las normales. Esta es la novena vuelta, ahorita vamos a hacer la última vuelta, que es con la que vamos a dejar ya lista la parte de nuestro cuello. Bien, aquí ya llegamos, nos queda de esta forma para que puedan ustedes ver cómo se va a ir realizando la inclinación. Entonces aquí nuevamente subimos, aquí sí subimos con 5 cadenetas, damos la vuelta
Aquí vamos a seguir nuevamente con las 3 varetas normales, las que venimos realizando. 2 cadenetas, 3 varetas aquí. Bien, ahorita en el que sigue vamos a empezar a hacer nuevamente la fila de varetas de 2 sacadas. Recuerden que aquí lo que hacemos es darle ese molde al hombro para que no nos quede muy, o sea, nos quede paradito, nos quede muy bien hormado nuestro hombro. Entonces aquí vamos a seguir realizando de esta manera hasta finalizar aquí. Ahora sí les muestro cómo nos ha quedado. Recuerden aquí la parte del hombro, cómo se ve. Y aquí solamente fueron 2 disminuciones hacia arriba. Entonces aquí lo único que vamos a hacer, realizamos otra cadeneta más aquí y cortamos la hebra. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí en el otro extremo para dejar listo ya la parte de adelante de nuestro cuello. Ahora sí les muestro cómo nos ha quedado ya el cuello de la parte de adelante y la parte del hombro nos queda de esta forma. Así nos ha quedado. Ahora les muestro cómo nos ha quedado también la parte de la espalda. Como ya esta la tengo adelantada, esta parte del hombro. Pero aquí en lo que fue la parte del hombro hacia abajo, pusimos el hilo y le di 4 vueltas hacia arriba para luego realizar lo que es ya la parte del hombro y del cuello. ¿Sí? Recuerden que la parte de adelante pues es más grandecita aquí, pero aquí ya le dimos 4 vueltas, entonces aquí nos faltan dar todavía 6 vueltas y eso vamos a hacer en este otro ladito de aquí. Bien, aquí les muestro, ya he puesto aquí el hilo, la hebra, subimos con 5 cadenetas y vamos a realizar normalmente la misma puntada hasta llegar a la parte del cuello donde vamos a hacer las 2 disminuciones que hemos realizado en la parte de adelante. Aquí ya estamos llegando a lo que es la parte del cuello donde vamos a hacer la disminución. Recuerden, realizamos 2 y aquí vamos a quitar la marquita para que podamos hacerlo. Entonces aquí hacemos una vareta inconclusa, aquí realizamos otra vareta, las 2 las vamos a unir de esta forma. Ahora subimos con 3 cadenetas, giramos la labor, realizamos aquí mismo dentro una vareta y unimos las 2. A partir de aquí realizamos 2 cadenetas y seguimos normalmente nuestra puntada, 2 cadenetas, 3 varetas en cada espacio. A partir de ahorita recuerden que nos vamos a ir hacia arriba, van a ser 6 vueltas, entonces las 4 vueltas hacia arriba, solamente que en la quinta y en la sexta vamos a hacer en esas 2 puntadas vamos a realizar la mitad de las varetas, varetas completas y las otras van a ser varetas medias. Aquí les muestro como ya estamos finalizando ya la otra parte de lo que es la parte de atrás, el cuello. Entonces aquí ya hicimos las 6 vueltas que necesitamos y estamos terminando aquí. Realicé las varetas normales y aquí estamos haciendo las varetas de 2 sacadas nada más. Recuerden que este le va a dar un toque aquí muy bonito aquí en lo que es el hombro. Bien, aquí ya terminamos. Lo único que vamos a hacer es hacer una cadenita más y cortamos la hebra. La voy a dejar larguita porque con este hilo vamos a unir las dos
las dos piezas, la de adelante con la de atrás. Así nos ha quedado ya el cuello de la parte de atrás, para que ustedes puedan verlo. Quedó un poco más chica que la de adelante. Ahora que ya tenemos listo lo que son el cuello de la parte de adelante y la de atrás, ahora vamos a colocar el hilo y vamos a realizar la sisa. Pero recuerden que vamos a ir trabajándolo de esta forma, ¿sí? Solamente la mitad del cuadro vamos a ir trabajando hasta obtener tanto el largo y ancho que nosotros necesitemos. Para ello vamos a colocar ya la hebra. Para ello vamos a hacer un nudo y lo vamos a colocar. Aquí tenemos ya la parte donde se nota donde llegó nuestro cuadro. Entonces a partir de aquí vamos a contar 1, 2, 3 grupos de vareta y en esta esquinita vamos a trabajar. Aquí le vamos a dar la parte, le vamos a ir realizando la parte de lo que va a ser nuestra sisa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí lo vamos a unir y aquí le vamos a ir realizando lo que son las disminuciones. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Realizo 3 cadenetas, una vareta y unimos las dos cadenetas y vamos a seguir normalmente nuestra puntada. Recuerden que vamos a trabajar con la mitad de nuestro cuadro, así vamos a ir aumentando tanto la parte de abajo como la parte de los costados. Bien. Así vamos a seguir, vamos a llegar aquí en esta esquinita, vamos a girar nuevamente, llegamos aquí a la otra esquina, giramos y llegamos aquí a donde vamos a hacer la disminución en la otra parte del hombro, de la sisa. Aquí ya hemos llegado a la otra parte de lo que es el hombro y lo que vamos a hacer aquí, parte de la sisa. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer, contamos igual después de la esquinita, contamos 1, 2, 3 grupos de varetas, entonces aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a hacer la disminución que hemos estado realizando, unimos 2 y ahora subimos con 3 cadenetas. Para realizar la otra parte, recuerden la otra disminución también realizamos una vareta, las unimos, realizo 2 cadenetas y vamos a seguir nuevamente con el grupo de 3 varetas y 2 cadenetas. Seguimos con nuestra puntada. De esta forma ya estamos formando lo que es parte de la sisa. En este caso lo hemos hecho con 2 disminuciones aquí. Este va a ser la manga, la parte de la manga. Entonces aquí hicimos 2 disminuciones para que me entiendan. Y a partir de ahorita vamos a ir recto. Ahorita vamos a darle 2, 3 vueltas más para acá. Pero ahorita vamos a seguir trabajando de manera aquí de manera que vamos a hacer la parte del cuadrado que hemos estado haciendo hasta llegar al otro lado, aquí. Aquí estamos llegando ya al otro extremo de la sisa. Recuerden que también vamos a realizar una disminución. Entonces aquí vamos a realizar 2 varetas juntas y unimos. Ahora sí, a partir de ahorita vamos a ir de manera normal realizando las vueltas que vamos a necesitar. En este caso yo les decía que vamos a hacer 4 vueltas hacia aquí, 4 vueltas, y la quinta nos va a servir para unir la parte de atrás, ¿sí? la parte de la espalda con el delantero. Aquí subimos con 3 cadenetas y realizamos normalmente el grupo de 3 varetas. 2 cadenetas, 3 varetas. Vamos a
realizar ahora, a partir de estas 2 vueltas que vamos a hacer, ya no vamos a hacer ninguna disminución. Ahora sí las vamos a hacer de manera normal. Aquí vamos a ir, ya hicimos las 2 disminuciones que necesitábamos y ahorita vamos a hacer 2 vueltas más sin disminución y una quinta es con la que vamos a realizar a unir la parte de la espalda. En este caso ya tengo hecha aquí el de la espalda y con una quinta vuelta la uniríamos, al realizarla uniríamos de una vez la parte de atrás. Así es como hemos terminado ya las 5 vueltas aquí en la sisa. Recuerden que hicimos 2 con disminución y 3 normales sin disminución. Ahora sí vamos a realizar aquí una cadeneta y podemos cortar la hebra. Bien, así es como ya hemos terminado las 5 vueltas aquí en lo que es la sisa. Recuerden que hicimos 2 disminuciones y 3 completas sin disminuciones. Entonces ya tenemos las 5 vueltas que necesitábamos y hemos terminado aquí ya con la parte delantera. La parte de atrás ya la tenemos lista también. Ahora lo que vamos a hacer pues es unir las 2 partes, pero ahora lo vamos a hacer con la aguja y el hilo. Bien, les comento que aquí no corté la hebra, es la misma hebra que tengo aquí, nada más la corté y le puse la aguja. Ahora vamos a empezar a unir la parte de atrás con la de adelante, pero lo haremos por la parte trasera. Ahora sí ya tenemos las 2 en la parte de al revés. Esta parte es la parte de adelante y esta va a ser la parte de atrás o la de revés. Entonces aquí vamos a ir uniendo ya las dos piezas y lo haremos con la aguja. Vamos a ir uniendo de esta manera. Aquí ya teníamos, como no la cortamos, ya tiene el nudito. Entonces vamos a ir de a poquito, vamos a ir uniendo de esta manera, ¿sí? Es así como aquí ya hemos terminado de cerrar la parte de los costados. Solamente vamos a hacer un pequeño nudo. De esta manera ya hicimos el nudo y ahora lo que vamos a hacer es tratar de perder ya la hebra para cortar el hilo. Les muestro cómo ha quedado. De esta manera queda casi de manera no muy visible la parte de la unión, ¿sí? Y aquí abajo solamente dejé estos 5 motivos de aquí y acá de este lado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a tratar de perder la hebra de este lado. Ya hicimos el nudo, solamente vamos a tratar de meter y sacar tantito aquí el hilo y lo vamos a cortar. Bien, de esta manera ya podemos cortar la hebra y así nos ha quedado ya la unión de la parte del costado. Ahora vamos a hacer la unión, pero de aquí de los hombros vamos a unirlo también, solamente que vamos a buscar la parte del revés o la parte de atrás de nuestro tejido. Y aquí, como ya le había yo dejado la hebra, pues vamos a meter la aguja y vamos a realizar lo mismo.
Bien, aquí teníamos una hebra del otro lado, así que vamos a hacer un pequeño nudo y ahora sí vamos a empezar a cerrar estas partes del hombro. Recuerden que vamos a ir metiendo y sacando esta hebra, luego la vamos a cortar y vamos a ir de a poquito igual como lo hicimos en la parte de los costados. Iremos metiendo y sacando la aguja hasta cerrar la parte del hombro. Así es como nos queda la unión de la parte del hombro. Ahora que hemos terminado ya de unir todas las partes de los costados y del hombro, ahora sí le vamos a hacer un pequeño detalle aquí a las mangas. Yo ya tengo hecho ahora les voy a enseñar cómo realizarlo en este otro ladito. Aquí ya coloqué el hilo en una parte de la sisa, en la parte de abajo del hombro. Entonces aquí lo que vamos a hacer, subimos con una cadeneta y en cada espacio vamos a realizar 3 medios puntos. Toda la orilla la vamos a hacer con medios puntos, entonces vamos a ir realizando 3 en cada espacio. Esto es lo que vamos a ir realizando en toda la orillita. De esta manera le hemos dado la primera vuelta a toda la orillita con puro medio punto. Entonces aquí ya vamos a finalizar esta primera vuelta. Ahorita lo que vamos a hacer es unir los dos extremos con un punto deslizado. A partir de ahorita lo que vamos a hacer, subimos con una cadeneta y vamos a realizar los mismos medios puntos que habíamos hecho anteriormente, es decir, uno en cada espacio. Aquí no vamos a hacer disminuciones ni aumentos. Así vamos a ir avanzando toda esta vuelta. Así llegamos al final de esta segunda vuelta y la última que estamos haciendo en la orilla de la manga. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es unir los dos extremos con un punto deslizado. Realizamos otra cadeneta aquí y ya podemos cortar la hebra. Recuerden que estamos trabajando todas las orillas con el color lila. Recuerden que ese va a ser un buen contraste con este color matizado en tonos pasteles. Entonces aquí solamente nos queda perder la hebra. Ya tenemos el hilo dentro de la aguja. Ahora sí, recuerden que vamos a ir perdiéndolo, metiendo y sacando para que podamos cortar y no se nos deshilache el hilo o se salga y se vea muy feo. Ahora sí, estiramos tantito y podemos cortar. Ahora que ya tenemos las orillas de las mangas, ya las realizamos, ahora vamos a realizar también el cuello. Le vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar nuestra hebra en algún ladito del cuello. Podemos hacer un nudo y lo colocamos aquí en uno de los laditos. Yo lo voy a hacer en la parte del hombro, ahí lo voy a poner. Recuerden que al ponerlo subimos con una cadeneta y vamos a realizar 3 medios puntos dentro de cada espacio. En toda la orillita de la manga, del cuello, lo vamos a ir realizando. Después de colocar ya el hilo en uno de los lados aquí del hombro, ahora sí vamos a subir con una cadeneta y realizaremos puros medios puntos. Recuerden que vamos a hacer 3 en cada espacio. De esta manera vamos a ir trabajando toda la orilla de nuestro cuello. Y a la vez vamos a ir perdiendo la hebra que está debajo. Esto es lo que vamos a realizar en todo el contorno de nuestro cuello.
Aquí ya estamos llegando al final de esta primera vuelta del cuello. Ahora ya unimos los dos extremos. Ahora vamos a subir con una cadeneta, perdón. Aquí ya hemos terminado. Ahora vamos a unir los dos extremos, un punto deslizado. Posteriormente subimos con una cadeneta y nuevamente vamos a realizar una fila más de puro medio punto. Recuerden que lo vamos a hacer uno en cada espacio. Con esto vamos a finalizar ya la parte del cuello. Este adorno que vamos a hacer lo quiero hacer simple, sencillo, y la parte de abajo es la que va a quedar más vistosa porque ahí le vamos a poner unos abanicos. Entonces así vamos a ir avanzando toda esta fila. Así es como estamos finalizando igual esta segunda vuelta. Ahora vamos a unir los dos extremos con un punto deslizado. Ahora realizamos una cadeneta y podemos cortar la hebra. A partir de ahorita lo que vamos a hacer pues es perder esta hebra. Ya pusimos el hilo en la aguja y recuerden, vamos a irlo perdiendo, metiendo y sacando la aguja de esta manera. Ahora que ya tenemos el cuello, la orilla del cuello y de las mangas, ahora vámonos a la parte de abajo. También le vamos a hacer un pequeño detalle. Para la parte de abajo, yo ya tengo realizada una de las dos partes. Recuerden que las dividí aquí en la parte de los costados, dividimos. Entonces aquí le hice unos pequeños abanicos. Entonces esto es lo que vamos a hacer en la otra parte también. Ya coloqué el hilo en uno de los extremos. Ahora lo que vamos a realizar van a ser 5 cadenetas y vamos a ir uniendo en estos espacios con un medio punto. Nuevamente 5 cadenetas y aquí vamos a unir en este espacio. Nuevamente en este espacio. 5 cadenetas y unimos. Así vamos a realizar toda esta primera parte. Recuerden, para hacer estos abanicos vamos a realizar 4 vueltas. Entonces ya tenemos la primera que estamos realizando con puras cadenetas. Aquí ya estamos en la esquinita, ya llegamos aquí. Entonces vamos a unirlo. Realizamos las 5 cadenetas y lo unimos aquí en la esquinita. Ahora sí, a partir de ahorita vamos a empezar a realizar nuestros abanicos, solamente que aquí va a ser múltiplos de 3, es decir, en cada 3 espacios se forma un abanico. Entonces aquí ya lo conté los espacios y considero, ya revisé cómo, y van a quedar exactamente 10 abanicos. Ahora unimos este extremo y lo siguiente será levantar 2, 3, 4, 5 cadenetas, giramos la labor y estas las vamos a unir aquí en este primer espacio. Lo vamos a realizar con un medio punto. A partir de ahorita vamos a empezar a realizar nuestro abanico. Entonces en este siguiente espacio cargamos el hilo y vamos a ir realizando 8 varetas dentro de cada espacio. Bien, aquí ya tenemos 3, 6, 7, 8 varetas
Y ahora en este espacio que está aquí, en el que sigue, a la mitad, vamos a unirlo con un medio punto. Ahora realizamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y en el siguiente espacio a la mitad unimos igual con un medio punto. Ahora en el siguiente nuevamente repetimos 8 varetas. Dentro de ese espacio vamos a realizar las 8 sin realizar alguna cadeneta. Nuevamente tenemos los 8. Ahora aquí en el espacio que sigue unimos con un medio punto y ahora volvemos a realizar 5 cadenetas y unimos en el siguiente espacio. Ahora lo que sigue nuevamente realizamos las 8 varetas. De esta manera vamos a estar realizando nuestra segunda vuelta. Hemos llegado ya al final de esta segunda vuelta. Lo único que vamos a hacer aquí, en medio de esta fila de cadenetas, vamos a unir con un medio punto y vamos a realizar 3 cadenetas. Posteriormente aquí mismo, en esta esquinita, vamos a realizar una vareta. Ahora sí, vamos a girar la labor. Y ahora vamos a realizar la tercera vuelta, perdón. Vamos a realizar una cadeneta y una vareta dentro de cada espacio. Una cadeneta y una vareta dentro del espacio que sigue. Esto es lo que vamos a ir realizando en esta tercera vuelta. Bien, aquí ya tenemos las 8 varetas seguidas de una cadeneta y ahora vamos a unir en este siguiente espacio, unimos con un medio punto. Nuevamente repetimos lo mismo. Nuevamente aquí vamos a repetir lo mismo. Realizamos una vareta, una cadeneta, una vareta dentro de cada espacio y una cadeneta. De esta manera estamos realizando ya la tercera vuelta, recuerden. Aquí vamos a unir ya en el siguiente espacio con un medio punto. Así es como vamos a continuar realizando ya nuestros abanicos. De hecho ya se van viendo más, ya cómo va quedando. Ahora sí les muestro cómo nos han quedado ya nuestros abanicos y aquí ya llegamos al final. Lo único que vamos a hacer, unir aquí en este grupo de cadenetas, vamos a unir con un medio punto y hemos terminado ya nuestros abanicos. Ahora vamos a ir con la última fila que vamos a realizar una vuelta más. Pero para esto lo que vamos a hacer es subir con 3 cadenetas y aquí en este espacio vamos a unir con un medio punto. Nuevamente 3 cadenetas y unimos con un medio punto. Con esto vamos a ir formando prácticamente como unos piquitos, así nos va a ir quedando. Esto le va a dar una vista muy bonita. Así vamos a avanzar en toda esta última fila. Bien, aquí llegamos. 3 cadenetas. Y aquí en lo que es estas partecitas de aquí, acá pasamos el grupo de cadenetas. Nos va a quedar de esta manera.
Nuevamente seguimos 3 cadenetas y unimos, 3 cadenetas y unimos. Llegamos aquí, recuerden, en este espacio realizamos 3 cadenetas y unimos en este ladito. Y así vamos a seguir trabajando esta última vuelta, realizando estos piquitos en toda la orillita de nuestros abanicos. Así es como hemos finalizado ya esta última vuelta. Unimos aquí y en este espacio, en el último, vamos a hacer un medio punto más. Con esto finalizamos ya. Y aquí realizamos una cadeneta más y podemos cortar la hebra. Lo único que nos queda aquí por realizar pues es perder las 2 hebras, y de esta manera nos está quedando ya estos abanicos. Así es como nos ha quedado ya esta blusa. Los detalles en la manga y en el cuello son apenitas con el color lila, pero la mayor parte está aquí abajo con unos abanicos muy bonitos. En la parte de aquí de los costados pues está abierta, queda abierto. Y las medidas que esta blusa tiene: de largo tiene 60 centímetros y de ancho aquí tiene 56 centímetros, para que ustedes se hagan una idea cómo les puede quedar. Espero que se animen a realizarla. Es en un color matizado muy bonito. Les agradezco todos sus comentarios muy lindos que nos hacen llegar y que la verdad son los que nos inspiran a seguir trabajando. Por esa razón les damos las gracias y nos vemos en un próximo video.